Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sin Cruz Roque. Hoy me tocó exponer con mi equipo alcantarillado, las redes atarjas y un sistema de alcantarillado. Mi equipo está integrado por Vera Gómez de Nilsson, Argüello Ortiz Víctor, Ruiz Hernández Morales, Luis Enrique, Ruiz Morales, Jorge Uriel, Cilia Ramos, Oriana Cristel. Su servidor, Ruiz Morales José Audier, Ruiz López Sergio, Velázquez Hernández Juan Carlos, Montes López María Concepción, Vera Camacho José Alfredo y Martínez Trujillo Alexis. El primer punto que vamos a hablar son sobre las redes atarjas. Las redes atarjas tienen como objeto recolectar y transportar las aportaciones de las descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hacia los colectores interceptores. Estas redes atarjas son las que van conectadas de nuestros hogares a la red principal. Las redes atarjas nos ayudan a recolectar todas las aguas residuales, todas las aguas de los baños, de las cocinas, etcétera. Esta, está constituida por conjunto de tuberías por las que son conocidas las aguas residuales captadas. El ingreso de aguas a las tuberías es paulitiliano a lo largo de la red. También tenemos el trazo de las redes atarjas. Generalmente se realizan coincidiendo con el eje longitudinal de cada calle, de las ubicaciones de las frentes de los lotes, o ahora sí de los terrenos o de las manzanas. Como les explicaba, que son los recolectores que van conectados a la red principal, esta red principal que va conectada a un pozo ahora sí, nosotros le llamamos pozo de visita, que es el encargado de recolectar todas las aguas pluviales de nuestros hogares. También tenemos conocido como trazo de bayoneta. Se denomina así a los trazos que, que son iniciados en una cabeza de una tarja y tienen un desarrollo en zigzag o escaleras. Pueden venir ahora sí cruzándose así, o ahora sí, como decíamos, de escalera, pues, dependiendo la casa que tengamos al lado. De esa forma son como se proyecta un trazo en bayoneta. También tenemos un trazo de peine. Se forma cuando existen varias atarjas que, con tendencia al paralelismo, empiezan su desarrollo en una cabeza de atarja, descargando su contenido en una tubería común de mayor diámetro perpendicularmente. Comúnmente el diámetro de la tubería que va conectada a nuestra red principal es de 6 pulgadas, y las de nuestra red principal, que es donde va conectado el pozo de visita, son de 8. También tenemos el trazo combinado. Corresponde a una combinación de los dos trazos anteriores a trazos particulares obligados por los accidentes topográficos de la zona. En este caso podemos ver en esta parte las atarjas, las cabezas de atarjas y los pozos de visita. Repito, corresponden a la combinación de los trazos anteriores a los trazos perpendiculares, dependiendo el levantamiento topográfico. Como siguiente punto, mi compañero va a explicar lo que son las hermeticidad. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco del punto 5, que es la hermeticidad. Dice que la hermeticidad tiene como el objetivo de evitar pérdidas de agua y contaminación a los acuíferos y los suelos por fugas o fallas en las uniones de los elementos que conforman el sistema de alcantarillado sanitario, que trabajen a superficie libre, o sea, evitar que en las uniones de los elementos que conforman un sistema alcantarillado, evitar la pérdida de agua y la contaminación de los acuíferos, de las descargas de domiciliarias, tuberías o pozos, y garantizar la hermeticidad del sistema. La Comisión Nacional de Agua emitió la norma oficial mexicana, la NOM-001-0 con agua-1995, sistemas de alcantarillado sanitario, especificaciones de hermeticidad o la que la sustituya. Para comprobar la hermeticidad del sistema de alcantarillado sanitario conforme a lo establecido en la norma ya mencionada, la NOM-001-con-agua-1995, o la que lo sustituya, la tubería puede someterse a la prueba hidrostática, que esta es una prueba a presión
de prueba de 0.05 megapascales, que es equivalente a 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o la prueba neutra, que es a una presión de prueba de 0.03 megapascales, que es de 0.3 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para la prueba hidrostática, de acuerdo al material de tubería, se debe tomar en consideración lo establecido en esta tabla, que es la tabla 5.1, los valores permisibles para la prueba de hermeticidad hidrostáticas de acuerdo al material de la tubería. Tenemos en esta tabla pues los materiales que pueden ser de fibrocemento, concreto simple, concreto reforzado, PVC, acero, al carbón. Las dimensiones nominales se miden en milímetros, que la de fibrocemento es de todas las dimensiones, concreto simple es hasta 600 milímetros y los demás son pues de todas las dimensiones. Tiempo de prerellenado, lo que es de fibrocemento hasta concreto reforzado pues son las 24 y las demás de 1. Agua agregada en litros sobre metros cuadrados de la superficie mojada. La presión a prueba pues en megapascales ya habíamos mencionado. Hola, mi nombre es Jorge Uriel Ruiz Morales. Hoy le vengo a explicar un poco sobre recomendaciones de construcción en un sistema de alcantarillado sanitario. Bueno, durante la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario se deben de seleccionar los diferentes componentes del sistema, siguiendo procedimientos de construcción e instalación recomendados por fabricantes y avalados por la experiencia de constructores y organismos rectores. Las etapas de construcción que comprende una red de alcantarillado sanitario son excavación de zanja, ADM en algunas ocasiones, cama o plantilla de zanja, colocación de tubería, relleno de zanja y construcción de las instalaciones complementarias. Esas son las etapas a seguir para hacer un alcantarillado sanitario. Bueno, en la excavación de zanja, para estos tipos de tubería, es la obtención de la máxima protección de la tubería y se recomienda que éstas se instalen en condición de la zanja de acuerdo a las características del terreno. Así deberá ser el tipo de excavación, o sea que dependiendo de las características del terreno, la excavación de la zanja se puede hacer mediante a mano o maquinaria. Y cuando el fondo de la zanja se encuentre en condiciones inestables que impidieran proporcionar a la tubería un apoyo firme y constante, se deberá realizar una sobreexcavación y rellenar esta con un material adecuado, plantilla que garantice la estabilidad del fondo de la zanja. Esta siempre y cuando que el terreno sea inestable, se deberá colocar una plantilla para que el fondo de la zanja garantice una estabilidad para las tuberías. Bueno, para el ancho de la zanja se sigue una tabla, como se puede apreciar acá en la imagen. El ancho de zanja se realizará de acuerdo con lo establecido en la tabla, como lo muestra acá. Y los sistemas de protección de zanjas. En México se emplean diversos sistemas de protección de zanjas. A continuación se mencionan los que más comunes se utilizan. El de apuntalamiento. El de apuntalamiento consiste en colocar un par de tablas verticales dispuestas sobre los lados opuestos de las zanjas, con dos polines que las fijan. Este sistema se emplea en zanjas poco profundas en terrenos estables. Es el apuntalamiento. El ADM. El ADM es el sistema de tablas de madera que se colocan en contacto con las paredes de la zanja. Para lograr la estabilidad del ADM se utilizan polines de madera que se colocan transversalmente de un lado a otro de la zanja y barrotes de madera para transferir la carga ejercida sobre las tablas de revestimiento a los polines. El otro que más se utilizan es el tablaestacado. El tablaestacado dice que es el sistema de protección de zanjas mejor terminado y más costoso de los utilizados. Estas pueden ser de madera o de acero y se emplean en excavaciones profundas en terrenos blandos y donde se prevé que pueda haber agua subterránea. En el achique de zanjas es otro de los que más se utilizan. En el achique de zanjas se utilizan cuando el nivel de agua freática está más alto que el fondo de la zanja. El agua fluirá dentro de ella, siendo necesario colocar un ADM o tablaestacado, así como extraer el agua de la zanja mediante bombas. Bueno, este sistema es para que circule el agua por el fondo de la zanja hasta un sumidero.
desde el cual se succiona y descarga el agua mediante una bomba. Y eso es el achique de zanja. Buen día, yo soy Luis Enrique Ruiz Hernández del octavo K de Ingeniería Civil y hoy les voy a hablar acerca del 6.1.2 plantilla o cama. Dice que la plantilla o cama consiste en un piso de material fino colocado sobre el fondo de la zanja, que previamente ha sido arreglado con la concavidad necesaria para ajustarse a la superficie externa e interior de la tubería, en un ancho cuando menos igual al 60% de su diámetro exterior o el recomendado por el fabricante. Deberán excavarse cuidadosamente las cavidades o conchas para alojar la campana o copia de las juntas de los tubos, con el fin de permitir que la tubería se apoye en toda su longitud sobre el fondo de la zanja o la plantilla apisonada. El espesor de esta será de 10 centímetros. El espesor mínimo sobre el eje vertical de la tubería será de 5 centímetros. En el 6.1.3, la instalación de tubería dice que las tuberías de alcantarillado sanitario se pueden instalar sobre la superficie enterradas con una combinación de ambas dependiendo de la topografía del terreno, de la clase de tubería y del tipo de terreno. La instalación de un sistema de alcantarillado sanitario debe realizarse comenzando de la parte baja hacia la parte alta. Por facilidad de instalación, las campanas deben colocarse siempre en dirección aguas arriba. Cuando se interrumpa la instalación de las tuberías, en estas se deben colocar tapones en los extremos ya instalados para evitar la entrada de agentes extraños, ya sea como el agua, la tierra y algún fenómeno que pueda obtener la tierra a la misma. En sí, la plantilla o cama dice que es un piso de material fino, que donde se debe excavar cuidadosamente para así poder alojar la campana o copia de las puntas de los tubos, con el fin de permitir que la tubería se apoye en toda su longitud. Y en la instalación de tubería debe tener un cierto cuidado para poder instalar sobre la superficie donde vaya a ser enterrada o una combinación de ambas. Bueno, mi nombre es Oriana Cristel Siles Ramos y yo les voy a hablar del tema 6.1.3.1, instalación de tuberías de concreto simple y reforzado. Para la instalación de tuberías de concreto es importante tener en cuenta los siguientes conceptos. La tierra en el área de la zanja desde la plantilla al eje medio de las tuberías proporcionan un soporte importante al tubo y reduce el esfuerzo del tubo. Un encamado suelto sin compactar directamente bajo el inverso del tubo significativamente reduce la tensión y el esfuerzo del tubo. El acostillado del tubo de concreto. El tubo de concreto ofrece 4 clases de tuberías, las cuales difieren de la resistencia estructural que aporta y la resistencia del tubo de concreto. Se determina mediante una prueba de soporte de 3 apoyos establecidos, la resistencia del tubo bajo un punto severo de condición de carga. El siguiente punto es la instalación múltiple de tubos de concreto. Nos dice que una instalación de múltiples tubos consiste en la colocación de 2 o más tuberías en condiciones de una sola zanja o terraplén. Este procedimiento de instalación es más comúnmente utilizado en donde los requisitos restrictivos impiden el uso de un único tubo de mayor diámetro, en donde un ensamble de tubos se utiliza para crear un sistema subterráneo de almacenamiento de aguas pluviales o donde se instalan un alcantarillado sanitario y un pluvial en la misma zanja a diferentes elevaciones. El siguiente tema es el tubo hincado. El tubo de concreto se instala frecuentemente mediante el método de hincado, en donde no es necesaria las instalaciones profundas o en donde no es posible las excavaciones abiertas convencionales, ni los métodos de relleno. El procedimiento de hincado. Nos dice que el procedimiento de hincado consiste en 7 pasos. El primer paso es, los pozos se excavan a cada lado. El gato descansará contra la parte posterior del pozo izquierdo, así se añade un tope de acero o de madera como refuerzo y se coloca un simple carril para guiar la sección del tubo de concreto. El gato se coloca en posición sobre la base. Aquí en la imagen de la derecha nos podemos dar cuenta que aquí se coloca el gato, abajo se coloca la base ya sea de madera o de acero. El paso 2 nos dice que se baja una sección del tubo de concreto al pozo. El paso 3, los gatos se operan empujando hacia adelante a la sección del tubo. El paso 2 es bajar el tubo y el paso 3 es empujar el gato. El gato va a empujar al tubo hacia el interior de la sección. El paso 4 dice, el gato se retrae y añade un espacio entre el gato y el tubo. Aquí en la imagen 4 podemos ver cómo está el gato y el tubo y en medio se encuentra el separador donde nos va a ayudar para que él pueda girar el gato.
El paso 5 dice que se operan los gatos y el tubo se empuja hacia adelante. El paso 6 nos dice que debe ser necesario repetir los pasos 4 y 5 anterior varias veces hasta que el tubo se empuje lo suficientemente hacia adelante para dejar un espacio para la siguiente sección del tubo. Por lo tanto, es extremadamente importante que los recorridos o avance del gato sea lo más largo posible con la finalidad de reducir tiempo y costo. La situación ideal sería tener el avance del gato más grande que el tubo para eliminar completo la necesidad de espacio. Aquí en la imagen 5 pues nos dice que el gato empuja el tubo hacia el interior de la sección y en el paso 6 nos dice que se tiene que empujar el tubo a una cierta distancia para que se pueda dar el espacio para poner el siguiente tubo. Aquí en la imagen 6 es donde nos explica, este es el primer tubo que se metió y se le dejó un espacio para poder colocar en la segunda sección del tubo. Y el paso número 7 dice, la siguiente sección del tubo se baja al pozo y se repiten los pasos anteriores y hasta que el proceso completo. Denilson Vera Gómez y yo le voy a explicar el tema 6.1.3.2 instalaciones de tuberías de fibrocemento. Bueno, como podremos observar aquí en la imagen D y E, nos dice que el tendido se hará colocando la tubería de forma horizontal, como podemos observar aquí, de tal manera que toda su longitud quede en una cama de material seleccionado. También nos dice que antes de proceder a la instalación de tubería de fibrocemento se debe de limpiar y posteriormente lubricar las espigas y anillos de hule, que son de neopreno, de los tubos a instalar. Aquí tenemos la figura A, las espigas, y la figura B, los anillos de hule. Esto se debe lubricar y limpiar bien antes de su instalación. Bueno, dice, los anillos de hule se colocan dentro de las ranuras del cople y posteriormente se alinea el cople y las espigas del tubo a acoplar. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la figura C? Donde ya se unen los dos y ya se forma el spig. También nos dice que en cada unión o junta se debe comprobar la correcta posición de los anillos para los diámetros de 150 mililitros a 1050 mililitros, haciéndolo girar el cople y corriendo perimetralmente el escantillón a los 360 grados. Es lo que se observa aquí en la figura F. Bueno, aquí está el lubricante y el escantillón. Esos serían los pasos para la instalación de tuberías de fibrocemento. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos. Yo les voy a explicar sobre la instalación de tuberías de cloruro de vinilo o PVC. Bueno, cómo se debe de hacer. Al igual que las tuberías que ya se mencionaron anteriormente, estas deben de limpiarse y lubricarse adecuadamente para su instalación. Las campanas, espigas y anillos de hule de los tubos que se van a acoplar. El acoplamiento se realiza de la siguiente forma. Para diámetros de hasta 15 centímetros, el acoplamiento se hará manualmente. De diámetros de 25 a 40 se hará con un taco de madera y una barreta con la cual se le hará palanca. En los siguientes diámetros de 45 a 107 centímetros, la instalación se hace con ayuda de dispositivos mecánicos. Estos son los conocidos como montacargas, que puedan con una capacidad de 1 tonelada. Y 2 tramos de cadena o cable de acero con ganchos unidos. Y 2 tramos, llevados a su posición a la unión de la figura. Y para los diámetros de mayor dimensiones, estos se utilizarán con una viga de madera. A esta se le une otra mediante un dispositivo mecánico de madera que tenga apoyo. Por fuerza mecánica, la punta es llevada a la posición y de unión. Para la colocación de estos tubos es importante evitar el uso de maquinaria o el equipo de excavación para que se puedan colocar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es María Concepción Montes López y a continuación les voy a explicar lo que es la instalación de PRBF, que son tuberías de poliéster reforzados de fibra de vidrio. La versatilidad del comportamiento del suelo, junto con la resistencia y flexibilidad de las tuberías PRBF, ofrecen un gran potencial de características únicas para la interacción suelo-estructura, que posibilita el rendimiento óptimo
del sistema suelo-tubería. Se debe tomar en cuenta los dos tipos de cargas, que son las cargas internas y cargas externas, que son las que actúan sobre la tubería. Las cargas externas son provocadas por la carga de superficie. Estas ocasionan tensión de flexión o curvatura de la pared de la tubería. Y la presión interna es la que crea una tensión superficial y un empuje no balanceado. Los tubos PRF por lo general se ensamblan utilizando coples con una junta recta. Los tubos y coples se pueden suministrar por separado. También se pueden entregar con el cople instalado en un extremo del tubo. Si los coples no se entregan previamente ensamblados, se recomienda que se monten en el lugar de almacenamiento o el sitio de instalación antes de que el tubo sea montado en los soportes. Otros sistemas de unión podrían ser las bridas, las juntas mecánicas y las uniones de tubería. La limpieza del cople es el paso 1. Se debe limpiar completamente las ranuras del cople y los empaques de caucho para asegurar de que estén libres de suciedad y aceites. El paso 2 es la instalación de empaques de sello. Se debe de introducir el empaque de sello en la ranura dejando bucles del empaque fuera de la ranura, generalmente de 2 a 4 bucles. En este paso no se debe de utilizar ningún lubricante. En dado caso, se puede utilizar agua para humedecer el empaque de sello y la ranura para facilitar el posicionamiento y la interacción del empaque de sello. La lubricación de empaques, que es el paso 3, se debe aplicar una fina capa de lubricante suficiente sobre los empaques. Limpieza y lubricación de espigas, que es el paso 4. Limpie los espigos de los tubos a fondo para eliminar cualquier tipo de suciedad, grasa, arena, etc. Inspeccione la superficie de sellado de la espiga para detectar daños. Se debe tomar las precauciones necesarias para mantener limpias las espigas y los coples una vez que ya estén lubricados. De igual manera, es importante que se utilice el lubricante adecuado. La colocación de la tubería. La tubería con el cople montado es alineado sobre los soportes de la tubería. Previamente se deberá sobreexcavar la plantilla de la unión de la tubería para asegurar un apoyo uniforme de la misma sobre la plantilla. El paso 6. Ajuste de las abrazaderas. La abrazadera o esliga A se fija sobre cualquier punto del primer tubo o puede quedar posicionada desde la unión anterior. Ajuste de la abrazadera B sobre el tubo a ser montado a una posición conveniente. Allí se muestra una imagen de cómo está montada la abrazadera A y la abrazadera B. El último paso, que es la unión de coples, los tiracables se colocan uno a cada lado del tubo y se conectan en las abrazaderas. Luego se estira del tubo hasta colocarlo en posición dentro del cople, hasta que alcance la línea de ayuda para el montaje o toque. Me tocó explicar el tema 6.1.4, relleno de la zanja. El primer tema habla sobre relleno de zanjas en tuberías rígidas. Como sabemos, el procedimiento para el relleno de la zanja en líneas de alcantarillado con tubería rígida comprende de las siguientes etapas. La primera etapa es relleno parcial en tuberías rígidas. Como sabemos, una vez colocada la tubería sobre la plantilla de la zanja, se llevará a cabo la prueba de hermeticidad de la instalación conforme a la norma vigente. Efectuada y aprobada la prueba de hermeticidad, se llevará a cabo el relleno. El relleno se continuará hasta que la mitad del tubo con el mismo material granular fino compactado en capas no debe de exceder los 15 centímetros de espesor, utilizando un pisón con cabeza plana o un apisonador mecánico. El material utilizado se debe compactar de un 88 a un 93% de la prueba de Proctor estándar. La siguiente etapa es el relleno final de tuberías rígidas. En lugares libres de tráfico vehicular, después de llevar a cabo el relleno compactado, el relleno final se realiza utilizando tierra sin cribar, pero de calidad aceptable, libre de rocas mayores a 30 centímetros. Este relleno puede hacerse por volteo a mano o volteo mecánico, dejando un lomo o borde sobre el nivel del terreno para que éste se asiente naturalmente. Si la excavación se lleva a cabo en las calles pavimentadas, todo el relleno debe de ser compactado de un 88 a un 93% de la prueba de Proctor.
Continuando con la exposición, a mí me tocó explicar el tema 6.1.4.2, relleno de zanja en tuberías flexibles. Esta comprende de varias etapas. Yo les explicaré sobre el relleno, la primera etapa, que es relleno parcial en tubería flexible. Dice que una vez colocada la tubería sobre la plantilla de la zanja, se procederá a un correcto acostillado, o sea, el relleno lateral, a todo lo largo del tubo con el material granular fino, dejando las campanas de los tubos y conexiones visibles. Para este caso deberemos utilizar una herramienta adecuada, como es un pisón de cabeza angosta, para que el material quede perfectamente compactado entre la tubería y las paredes de la zanja. El relleno se continuará hasta una altura de 30 centímetros arriba del lomo de la tubería, con el mismo material granular fino compactado, en capas que no excedan de 15 centímetros de espesor, utilizando un pisón de cabeza plana o un apisonador mecánico. El material utilizado se debe compactar del 88 al 93% de la prueba de productor estándar. Para verificar que la compactación de los rellenos se tomarán suficientes muestras de cada tramo comprendido entre los pozos de visita para que estos aseguren el 100% del cumplimiento del nivel de compactación. La cantidad de muestra y el lugar donde se tomen dentro de cada tramo, de cada tramo que se supervise será a juicio y bajo la responsabilidad de la empresa supervisora. El otro tema es relleno final en tubería flexible. Esto se da en lugares libres de tráfico vehicular. Después de llevar a cabo el relleno compactado, el relleno final será utilizado tierra sin cribar, pero con calidad aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe contener rocas mayores a 30 centímetros. Si la excavación se hace en calles pavimentadas, todo el relleno debe ser compactado del 88 al 93% de la prueba de productor estándar, con material cribado de la excavación o material traído como el de petate. Este se puede hacerse por medio de volteo a mano o volteo mecánico, dejando un lomo o borde sobre el nivel del terreno para que esto se asiente de manera natural. También tocó el tema el 6.1.5, pruebas de campo en líneas de alcantarillado construidas con tuberías rígidas, cual me tocó el tema 6.1.5.1, pruebas de hermeticidad. Pues esta consiste en pruebas de campo que deben realizarse desde la tubería que ha sido asentada y alineada en el fondo de la zanja y debe llevarse a cabo conforme lo especifica la NOM-Conagua-01 vigente. 6.1.6 Pruebas de campo en líneas de alcantarillado construidas con tubería flexible. 6.1.6.1 Prueba de hermeticidad. Para efectuar esta prueba, el relleno de la zanja debe estar compactado a una altura mínima de 30 centímetros sobre el lomo del tubo y las campanas de tubos y conexiones descubiertas. Nos dice que la prueba debe llevarse a cabo conforme a lo especificado en la norma de la Conagua 001, que aún se encuentra vigente. En el punto 6.1.6.2, prueba de flexión diametral. Una importante característica de las tuberías flexibles es su habilidad de flexionarse diametralmente o ovalarse ante cargas y reducir sus propiedades mecánicas. El recibir cargas y ovalarse en tubo flexible enterrado es capaz de transmitir parte de estas cargas hacia el material que lo rodea. Nos dice en ese punto que el objetivo de esta prueba es entonces medir la flexión diametral que presenta un tubo recién instalado para comprobar que esté dentro del rango admisible. De no cumplirse, hacer que el responsable de la obra corrija los tramos mal instalados y su procedimiento constructivo para asegurar la calidad de la obra y evitar problemas cuando la red ya esté funcionando. Nos menciona por acá que actualmente se desarrollan equipos electrónicos para medir con precisión las flexiones diametrales. 6.2 Recomendaciones de operación. En este apartado se describen las operaciones y equipos utilizados en el mantenimiento de un sistema de alcantarillado sanitario. 6.2.1 Mantenimiento preventivo y correctivo. Con la finalidad de mantener un buen estado de conservación, un sistema de alcantarillado sanitario, resulta necesario elaborar un plan de mantenimiento preventivo, para lo cual se requiere contar con planos actualizados de las redes de alcantarillado. El mantenimiento preventivo puede comprender las siguientes acciones. Una podría ser inspección periódica, lavados, limpieza en equipos manual o hidroneumático, acarreos.
O sea, estas recomendaciones son las que se debe hacer para mantener un sistema de alcantarillado funcionante. Para el 6.2.1.1, que se refiere al desasolve con equipo manual, nos dice que deberá contemplar el tipo de tubería instalada a fin de evitar daños a la tubería, debido a que la herramienta manual básica para el desasolve manual es la varilla de acero, que es resistente a los ácidos y flexible, lo que le permite ingresar a la tubería con facilidad para extraer algún tapón que la esté obstruyendo. Cada varilla mide 1 metro de longitud y se unen entre sí mediante coples con rótulo integrada. Aquí nos hace una recomendación para un desasolve con equipo manual: usar una varilla que mide 1 metro de longitud para hacerla más fácil y no provocar algún daño. 6.1.2 Desasolve con equipo hidroneumático. Mantenimiento para tuberías PRFB. El mantenimiento de tuberías PRFB puede comprender las siguientes acciones: inspección periódica, desasolve con equipo manual en pozos de visita, limpieza con equipo manual o hidroneumáticos. Nos dice acá que ese tipo de mantenimiento deberá sujetarse a las siguientes recomendaciones. A. La primera máxima del agua de las boquillas del chorro debe ser limitada a 120 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bajo esta presión se puede llevar a cabo una adecuada limpieza y remoción de obstrucciones dada la superficie interior lisa de las tuberías de PRFB. B. Se deberán usar deslizadores con varias guías para elevar las boquillas de ahorro de agua sobre la superficie del tubo. C. El ángulo de descarga de las boquillas de chorro de agua debe ser entre 6 grados y 15 grados en relación al eje de la tubería de PRFB. D. El número de orificios de chorro debe ser de 8 o más y la medida o diámetro de las boquillas deben ser mayor a 2 milímetros. E. La superficie externa del cabezal deberá ser lisa y con un peso mínimo de 4.5 kilogramos. F. El largo del cabezal deberá ser mínimo de 17 centímetros. Para tuberías de diámetros menores a 800 milímetros se usarán cabezales más livianos, con un peso de 2.5 kilogramos aproximadamente. G. La velocidad de avance o retroceso del cabezal dentro de la tubería deberá ser menor a 30 metros sobre segundos.